Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis cómo será la publicidad en WhatsApp? ¿Sabéis que TikTok, la red social de moda entre los peques, quiere crear su propio Spotify? ¿O sabéis que el Parlamento Europeo ha creado su primera campaña con influencers? Pues bien, en este vídeo de noticias, como cada lunes, os hablaremos de esto y mucho más. Así que os recomiendo que lo veáis hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! El Parlamento Europeo crea su primera campaña con influencers. A pocos días de las elecciones europeas de 2019 y para hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales, el Parlamento Europeo se ha lanzado de lleno en su primera estrategia de influencer marketing. En concreto, son los influencers alemanes Alexi Bexi, Cooper Fuchs y Lisa Sophie Lauren. Así, de esta manera, han creado distintos posts en Twitter, Instagram y Facebook sobre temas sociales, para apelar sobre todo a los votantes primerizos. Y como no, ha sido todo un éxito. Los 3 primeros vídeos que se han publicado en YouTube han obtenido elevadas tasas de engagement, con más de 250.000 visualizaciones y 3.300 comentarios. IKEA da en el clavo con una estrategia en YouTube, y más de estrategias en YouTube, que como sabéis, soy un gran defensor de campañas B2B. Pues bien, la empresa sueca IKEA ha creado un espacio en su canal titulado Pregúntale a Allen, en referencia, claro está, a las famosas llaves Allen. La serie consta de 10 capítulos, de los que se han emitido ya 6. Y con un presentador y un montaje al más puro estilo youtuber, IKEA ofrece consejos sobre orden y decoración, presentado por un empleado de IKEA. La campaña ya ha creado más de 6 millones de impactos en YouTube y medio millón de visualizaciones de los episodios. Además, este marketing de contenido ha conseguido que durante este año el canal de YouTube de IKEA haya podido crecer más de un 200% en el número de suscriptores, consiguiendo casi 4 veces más visibilidad de todos sus contenidos comparados con el año anterior. Por cierto, si tenéis alguna duda de cómo crear una campaña o canal de YouTube, me podéis enviar un email a jj@jjpriego.tv. Estaré encantado de ayudaros. Instagram prueba a eliminar el número de seguidores. Como oís, chicos, Instagram está probando con eliminar el número de seguidores en su plataforma. La noticia llega tan solo un mes después de que la app también anunciara la idea de eliminar el número de me gustas de las publicaciones. La medida podría afectar negativamente a creadores de contenido e influencers, que viven, claro, del tráfico e interacción con los usuarios. El cambio fue reportado por Matt Navarra, experto en redes sociales, a través de su cuenta de Twitter. Allí publicó un pantallazo de un perfil de usuario donde aparecen todos los botones y elementos típicos de un perfil de Instagram, pero sin incluir el número de seguidores y el de cuentas seguidas. Por el momento, no se tiene mucha información acerca de esta prueba, y es que los reportes hasta la fecha son limitados y se desconoce si se trata de un experimento exclusivo en algunos países. Estaremos atentos. Instagram cierra su app Direct. A finales de 2017, Instagram quiso seguir los pasos de su hermano mayor Facebook con el lanzamiento de Direct. Esta aplicación independiente se testeó en mercados concretos como Uruguay, Chile, Turquía, Italia, Portugal o Israel. El objetivo de esta bifurcación buscaba lo mismo que el Messenger de Facebook: obligar a los usuarios a utilizar una combinación de distintas apps. Esta estrategia, perpetrada desde las oficinas de Facebook, nunca llegó a desarrollarse del todo. De hecho, por ejemplo, en España nunca vimos su implementación y seguimos mandando mensajes y conversaciones privadas desde la misma app de Instagram. Pues bien, según los portales norteamericanos TechCrunch y The Verge, esto seguirá siendo así. Por lo tanto, Instagram canalizará toda la actividad de DMs dentro de la aplicación principal, y la aplicación independiente Direct tiene los días contados. Instagram renueva IGTV con su enésima inspiración en Snapchat y TikTok. En los últimos años hemos comprobado cómo en Instagram vigilan muy de cerca qué aplicaciones son la sensación del momento y también qué funcionalidades son las que la hacen tan especiales. Como sabéis, uno de los pasos que más beneficio ha traído a la plataforma es la integración de las historias, una característica tomada directamente de Snapchat. Pues bien, ahora se han inspirado
en esta red social para actualizar IGTV y además lo han fusionado con una característica de TikTok. Así, de esta manera, Instagram ha modificado por completo el diseño de IGTV, dejando atrás el sistema de desplazamiento lateral que aparecía en la parte inferior de la pantalla. El nuevo diseño es más sencillo y ahora la navegación es vertical. Aquí a la izquierda puedes ver el nuevo diseño y a la derecha el antiguo. Como veis, este nuevo diseño vertical y con una rejilla de 2 vídeos recuerda demasiado a la sección Discover de Snapchat. Así, una vez que superes el primer vídeo que se reproduce automáticamente, aparecerá un feed infinito de vídeos que podemos reproducir a pantalla completa. Otro punto importante es que han eliminado las pestañas que aparecían en su sistema de navegación y en su lugar han dado paso a un feed con vídeos seleccionados mediante un algoritmo. Curiosamente, algo muy parecido a lo que pasa en TikTok. Como decía Pablo Picasso, un artista copia, un gran artista roba. TikTok prepara su propio Spotify. Y seguimos hablando de TikTok, un fenómeno mundial que tiene enamorados a los más jovencitos. Millones de personas que aman esta red social. Y es que esta app permite mostrar toda la creatividad musical en forma de mini vídeos. Y es por ello que tiene planes de futuro muy ambiciosos. Y es que TikTok estaría a punto de lanzar su propio Spotify. Y es que no paran, ya que hace unos días la compañía china ByteDance, propietarios de TikTok, lanzaron una nueva app de mensajería llamada Flipchat. Pero ahora, según un informe de Bloomberg, la compañía prepara su propio servicio de música en streaming, que ojo, llegará este mismo año. Y es que a los chinos en velocidad no les gana nadie. Cada vez más usuarios de Instagram usan los filtros de Snapchat. Y ahora seguimos con Snapchat. Y es que, como os hemos dicho anteriormente, Snapchat la petó hace unos años, pero vino Instagram, copió algunas de las funciones de la app del fantasma y le quitó el poder, así de simple. Sin embargo, parece que la red social que ya se daba por muerta ha resurgido de sus cenizas. ¿Pero cómo lo ha hecho? Pues introduciendo nuevos filtros que están causando furor entre los usuarios de Instagram, que se han visto obligados a volver a descargarse o probar por primera vez la app Snapchat. Y de esta manera, Snapchat ha subido en los rankings de descargas diarias, justo desde que estos filtros comenzaron a ser tendencia. Y ojo con dar por muerta a Snapchat, y es que esta plataforma tiene todavía 186 millones de usuarios diarios, y gran parte de los cuales son adolescentes. LinkedIn es la red social clave para hacer clientes. El comparador de software para empresas SoftDoit presentó un estudio súper interesante. En él se comprobó que las redes sociales ya son el primer canal de marketing para captar clientes. Así lo aseguran un 80% de las compañías consultadas. En segundo lugar, como opción más utilizada se encuentra el emailing, con un 67% de las respuestas, mientras que Google AdWords se sitúa en tercer lugar, con el 58%. También destaca la utilización de las ferias, con un 45%. Y por cierto, LinkedIn es la red corporativa más utilizada y la que mejor funciona también para captar clientes, con un 73,2%, por delante de Facebook con un 56,3% y Twitter con un 45%. Curiosamente, YouTube aún no es muy popular, ya que solo el 23,2% de las compañías la utiliza. Por lo tanto, aquí los marketeros tenemos un largo camino que recorrer. Podrás compartir las historias de WhatsApp en Facebook. WhatsApp poco a poco está integrando su funcionamiento dentro de Facebook, algo que se demuestra con la última novedad de la app de mensajería. Y es que hace unos meses Mark Zuckerberg sorprendía a muchos al afirmar que a finales de este año esperaba que WhatsApp, Facebook e Instagram se integraran. Pensad que estas son las 3 apps de mensajería y redes sociales más populares y utilizadas del mundo. Y sin duda, un cambio de este calado podría afectar mucho a la compañía y espantar a muchos también de los usuarios. Pues bien, en la última actualización de WhatsApp se ha podido conocer una nueva función donde se aprecia esta integración. Y es que nos permite compartir un estado o historias de WhatsApp en Facebook. Esta es una función oculta dentro de la app, que todavía no está activa, pero que sí está en desarrollo. WhatsApp nos mostrará publicidad en 2020, y la última de WhatsApp, y no por ello menos importante. Durante años se afirmó que nunca se vería publicidad en WhatsApp, pero con la compra de Facebook y la salida de sus creadores, esta llegará finalmente a la app de mensajería en el año 2020. O sea,
el año que viene. En una presentación privada, la red social desveló sus planes de insertar publicidad en los estados o historias de WhatsApp. De este modo, los anuncios no serán muy intrusivos y por lo tanto se despeja la idea de que estos anuncios aparezcan en mitad de nuestras conversaciones. Algo que sin duda hubiera sido súper criticado. Y nada, hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame qué noticia te ha resultado más interesante aquí en los comentarios. Los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os digo las claves para elegir una agencia digital y en este os hablo de lo importante que es YouTube. Son dos vídeos pero que muy interesantes. Y bueno, también me puedes seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.